Hola, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Tierra, estoy aquí con la abogada Sadet. Tenemos una oficina localizada en Elizabeth, New Jersey. Hoy vamos a clarificar unas preguntas que han tenido varios clientes de la oficina. Específicamente vamos a hablar de TPS, que es un estatus de protección temporal de personas de ciertos países que viajan a los Estados Unidos. Ponga atención a todas las preguntas y respuestas de mi persona y la abogada, que vamos a clarificar varias de las cosas de las preguntas que ustedes tengan. Entonces, ahora vamos a continuar con las preguntas. Hola Kevin, es un placer de estar con ustedes hoy. Mi nombre es Sadet Plunkett, uno de los abogados aquí, y quiero clarificar algunas cosas con respecto de la ley de TPS, de la protección de TPS. Kevin va a actuar como si fuera un cliente preguntándome preguntas que normalmente un cliente típico me pregunta. Entonces, ¿qué preguntas hay, Kevin? Ok, abogada. Entonces, la primera pregunta es, yo sé que había una nueva decisión de la Corte Suprema. ¿Qué significa eso para mi TPS? ¿Significa que tengo que irme del país? Hay una nueva decisión del Corte Suprema que salió, yo creo que fue el lunes, Sánchez versus Mallorca, donde básicamente esa decisión no está diciendo que la TPS está cortado o que ya está cancelado. Si tienes TPS ahora, todavía tu TPS es válido, puedes viajar bajo de condición libertad, puedes trabajar, entonces nada no ha cambiado con respecto de su estatus de TPS. Entonces es bien importante de clarificar eso porque hay mucha confusión, muchas llamadas en la oficina sobre abogada, ¿qué pasó con mi estatus? Voy a perder mi estatus de Corte Suprema, y hay mucha misinformación afuera. Entonces por esa razón es buena la pregunta que me estás preguntando. Gracias. Entonces, solo para confirmar, entonces lo que me estás diciendo es que la decisión, puedo continuar todo normal, con mi permiso de trabajo, puedo continuar a trabajar, no significa que me tengo que ir, me puedo quedar. Absolutamente, okay. Te puedes quedar, te puedes trabajar mientras que tu permiso de trabajo es válido, puedes vivir tranquilamente mientras que el presidente volviera a renovar el TPS. Entonces no te preocupes, okay. Eso es bien importante porque es importante para vivir libre y sin pensar cosas negativas sobre tu estatus inmigratorio. Sí. Ok, abogada. Entonces continuemos con la segunda pregunta. Entonces, la decisión significa que nunca voy a poder obtener mi tarjeta de residencia. La decisión no significa que nunca puedes recibir la residencia. Normalmente, cuando una persona tiene TPS, tiene que ser elegible independiente de su estatus de TPS. Eso quiere decir que si hay que tener un empleador o puede tener un hijo ciudadano que tiene más que 21 años, un esposo ciudadano, a alguien para poder hacer una petición. Lo más importante es hay que ser admitido, inspeccionado o bajo de parol en los Estados Unidos. Si usted entraste ilegal, ahí es donde uno no es elegible para conseguir la residencia así. Ok, entonces básicamente me estás diciendo que el TPS no significa que definitivamente voy a obtener una residencia, sino que hay varios pasos
antes que yo pueda obtener una y tengo que ser elegible por otros familiares? Básicamente tiene que ser elegible para la residencia independiente Del TPS. del TPS. Eso es bien importante de aclarar porque de todas maneras en cualquier estatus temporal hay que ser elegible para la residencia independiente del estatus que usted tiene. Ok, gracias. Ok, abogada. Entonces, básicamente la TPS no significa que automáticamente voy a tener una tarjeta de residencia, pero sino que hay otras facturas o otras maneras de ser elegible para obtener una. Claro que sí, Kevin. Eso realmente es lo que es bien importante de saber que la decisión de la Corte Suprema no significa que uno ahora no tiene el derecho nunca para aplicar para la residencia. Eso es un poquito ilógico, pero si estás elegible independiente, puedes aplicar para la residencia. Es bien importante de hablar con una abogada de inmigración, alguien con que usted confiar, que sabe las leyes y que puede analizar las leyes de inmigración, lo cual son un poquito complicado a veces para interpretar. Por favor, no escucha a su vecina, su tía, su abuela, su prima. Eso no lo va a ayudar. Es bien importante hablar con alguien que ha tenido que tiene sus estudios en leyes de inmigración, que es honesto, reputable y que lo va a ayudarte en una forma bien para poder realizar sus sueños de ser residente de los Estados Unidos. Ok, abogada. Sí tengo una pregunta más. Quiero saber cómo una persona sabe si ellos tienen una entrada válida o legal a los Estados Unidos. Eso es una pregunta muy importante, Kevin. Ahí es donde la decisión de la Corte Suprema Sánchez v. Mayorkas entra. Básicamente, esta decisión está diciendo que el TPS no es una entrada para poder conseguir la residencia, no es una admisión para poder conseguir. Entonces, el hecho que tiene TPS, eso solo no es lo que te da la autoridad de entrar, de obtener la residencia. El Corte Suprema nunca no toque el tema con respecto si uno obtuvo su TPS y viajé con el TPS y regresó con el TPS y tiene una entrada legal. Nunca toca ese tema y ahí es donde hay mucha confusión con el cliente. Si uno viaje, entró, eso es otra pregunta, pero la realidad, el TPS, la decisión está diciendo que TPS no te da la autoridad para conseguir la residencia porque no es una admisión legal a los Estados Unidos si usted no vino legal. Básicamente eso es lo que está diciendo. Ok. Y abogada, tengo otra pregunta adicional. ¿Hay una fecha en que una persona tendría que viajar para ser válido para el TPS? Excelente pregunta, Kevin. Antes que la decisión de la Corte Suprema, había otra decisión que básicamente dijo que cortó el tiempo cuando uno tuve que viajar y regresar con el parol. Esa fecha es agosto 20 de 2020. Eso quiere decir, si usted viaje hace 3 años, 4 años, 5 años, y ahora su hijo llega a ser 21, todavía en el estado de Nueva Jersey, Pensilvania, se puede. No en todos los estados, pero en nuestro estado podemos hacerlo. Por eso es bien importante la fecha de su viaje y también quién es lo que lo va a pedir a usted. Ok. Gracias, abogada. Gracias por clarificar todo eso. Entonces, es bien importante de comunicarse de hablar con un abogado de buena reputación, de confianza, que le puede guiarte en ese proceso. Sé que hay muchos cambios y a veces los clientes se escuchan a las personas equivocados,
Por esa razón es importante comunicar con nosotros y tratar de conseguir la residencia en una forma legítima. Entonces, abogada, muchas gracias por hoy. Muchas gracias por clarificar todas las preguntas y dudas que yo tuve hoy. You're welcome. Entonces, para sumar todo lo que la abogada Sedeh explicó. Número 1. Ella habló sobre sobre la decisión de la Corte Suprema y qué significa para personas con TPS. Número 2. Ella habló sobre personas que son elegibles o cómo son elegibles para una tarjeta de residencia. Y último, ella clarificó que es una entrada válida y legal a los Estados Unidos. Gracias, Kevin. La reciente decisión de la Corte Suprema no afecta ni cambió su condición de estatus de TPS. Solo significa que una concesión de TPS no es una admisión legal a los Estados Unidos con el propósito de ajustar su estado en los Estados Unidos. Solo significa que una concesión de TPS no se considera lo mismo que recibir un sello de entrada en el aeropuerto o en una puerta de entrada por tierra, que es algo muy necesario para poder ajustar el estatus. Todavía puede permanecer en los Estados Unidos para vivir y trabajar si tienes TPS. Si viajó en libertad condicional anticipada que se le otorgó debido a su estado de TPS, es posible que aún puedes usar esa entrada para ajustar tu estatus dependiendo de donde usted vive. Si no ha viajado con un permiso anticipado, siempre consultar con un abogado con licencia, ya que puede tener otras opciones. Nuestra oficina está haciendo este video solo para darte información. Cada persona tiene un caso particular, cada caso es individual. Por esa razón, no estamos dando consejo, estamos dando información, pero es siempre importante de hablar con un abogado para saber cuáles son sus opciones. Gracias.